Seguimos con nuestro estudio de Corintios y seguimos en el capítulo uno. No hemos terminado el capítulo uno. La semana pasada nos quedamos en el versículo 23, 1 Corintios 1:23, y vamos a seguir nuestro estudio a partir de ahí. Siempre sus Biblias abiertas. Versículo 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y veíamos la situación elemental de la cultura griega, en donde se dejaban llevar por la filosofía y por todas estas ideas que estaban muy arraigadas en la cultura y que se desarrollaron mucho en Grecia y que por supuesto tuvo sus repercusiones bastante fuertes ya hasta la cultura romana. Y por supuesto, de ahí fue básicamente toda la humanidad. Es una cultura muy influyente y de eso depende mucho la filosofía que ellos tenían. Y el apóstol Pablo está precisamente hablando sobre eso. Aún así, el apóstol Pablo hace cierta comparación o cierta determinación y en donde podríamos concluir de que los judíos, pues obviamente está hablando del pueblo que recibió la palabra de Dios, y cuando habla de los griegos, pues básicamente serían los gentiles, porque ya hace ciertas limitaciones. Para los judíos, ciertamente tropezadero; para los gentiles es locura. Bueno, para muchas personas, especialmente ahora, mucha gente de ciencia, mucha gente se vuelve precisamente atea porque les parece locura el Evangelio del Señor Jesucristo. Les parece locura el Evangelio del Señor Jesucristo, pero nos da cosas muy interesantes el apóstol. Versículo 24, vamos a pasar al versículo. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, aquí cuando dice judíos como griegos, pues tenemos que concluir que el apóstol Pablo está hablando en un sentido más amplio. Está hablando en sentido de los gentiles. No que todos los gentiles sean griegos, obviamente, sino que está utilizando a los griegos precisamente para hablar de todos los gentiles, ya que habla de Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto no es solamente para los griegos creyentes, obviamente está hablando de todos los creyentes que sean judíos. Menciona griegos, pero en este sentido el apóstol Pablo está usando la figura de los griegos, sería de entender en cuanto a los gentiles. Sabemos que esa es la división, judíos y gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. Y ya, básicamente esa es la división que se hace en la Biblia y especialmente en los evangelios, perdón, fue destruido por el Señor, no solamente por su cruz, pues es lo que nos expone el apóstol Pablo en Efesios, perdón, sino que también debido a la propia historia. Toda la dispersión del pueblo judío hizo que se entremezclara también con diferentes culturas. Así que todas esas divisiones en realidad ya no existen. Aquellos que mencionan, pues, ser judíos, ortodoxos o algo así, en realidad ya no existen. Hasta donde se sabe por medio del ADN, según parece que los judíos más puros son los etíopes, los judíos etíopes. Entonces esos son los que tienen la sangre más pura en el sentido de judíos. Así que todos los demás judíos se entremezclaron con todas las culturas. Y en el caso de nosotros, pues diría yo, de hecho tenemos cierto tipo y cierto poco de ADN judío también. Es decir, toda esa división ya se acabó, sinceramente. Ya toda esa división ya se acabó. Pero en el tiempo del apóstol Pablo no se ha acabado. Y en nuestro tiempo, pues en la mente de la gente eso no ha terminado. Pero en realidad sí, es importante entender que ya todo eso terminó, que esas divisiones se acabaron. Ahora, aquí cuando menciona el apóstol Pablo, el versículo 24, los llamados ya habíamos escuchado ese término en Romanos 8, hablando específicamente de los escogidos, de la predestinación. Entonces aquí el apóstol Pablo podríamos concluir que definitivamente está hablando de la predestinación, así como lo estaba hablando el capítulo 8 de Romanos. Los llamados no son simplemente llamados a creer, conocer, sino que son llamados a ese propósito santo, ese propósito excelente y por supuesto eterno que tenemos todos nosotros y hemos contestado a ese llamado. Más para los llamados, así judíos como gentiles, es decir, todos los llamados sin importar de dónde vienen, sin importar su raza, sin importar su situación, si es llamado, entonces Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Este versículo sería bueno que lo remarcaran y mejor si se lo memorizan, pues es algo que la iglesia ha perdido bastante, lastimosamente. Con el paso de los años, la situación de la iglesia se ha convertido más en ciertas disposiciones éticas y morales,
Básicamente, muchas personas llevan o se acercan a una iglesia porque, bueno, ahora tienen hijos y entonces hay que criar bien a los hijos. Entonces, ¿quién puede criar mejor a los hijos que en una iglesia en donde se les enseña, perdón, mucha ética y moral? Entonces, para muchos, lastimosamente, el Evangelio es una cuestión de ética y moral para crianza de los hijos, para mantener bien el matrimonio, para decirle a la esposa que cuida a su esposo, para decirle al esposo que cuida a su esposa, y diferentes cosas que son netamente morales o éticas en dado caso. Y lo ético significa costumbres, eso es nada más. Pero el Evangelio en sí no es una cuestión de ética. Sabemos que existe ética. Por supuesto, vimos los deberes espirituales, los deberes cristianos, perdón, en la carta de Romanos. Y en la carta de Romanos vimos todas esas divisiones que habla el apóstol Pablo, cómo debemos llevarnos bien los unos con los otros, cuáles son nuestros deberes cristianos. Y todo eso mucho tiene que ver con ética. Por supuesto que ahí está, por supuesto que existe y sí es palabra de Dios. Pero tenemos que entender cuál es el centro de lo que creemos. Y lo que creemos es Cristo. Pero Cristo no es solamente una idea, Cristo no es solamente una persona, Cristo es para nosotros en este tiempo, en este momento y diría por toda la eternidad, es el poder de Dios. Es el poder de Dios sobre esta tierra y sabiduría de Dios, la única sabiduría que puede encontrarse de Dios sobre esta tierra. Y digo que los creyentes entonces han olvidado este sentido. ¿Por qué? Porque lo han dejado de buscar. Buscad y hallaréis. ¿Se acuerdan de esa regla tan importante? Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Lo dice el Señor Jesucristo y es que los creyentes han dejado de buscar ese centro, ese conocimiento tan valioso, tan importante, ese, eh, ese elemento de poder de Dios en nuestras vidas. Y es que es muy importante, ya que todos necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios en nuestros hogares, necesitamos el poder de Dios en nuestros cuerpos porque se enferman, necesitamos el poder de Dios en nuestras iglesias porque la gente está apartándose de Dios, necesitamos el poder de Dios porque la juventud se está perdiendo por cosas como los celulares, las redes sociales, las drogas y demás, no digamos las desviaciones sexuales. La gente se está perdiendo, se está alejando de Dios porque no conocen el poder de Dios. Y no es para que nos sintamos mal, aunque, bueno, si yo o cada quien se juzga a sí mismo y ha fallado en eso, pues bueno, es importante reconocer eso, que Cristo no es solamente un conocimiento, Cristo no solamente es algo bonito, no es una historia alegre, bonita, bien contada. Cristo Jesús es el poder de Dios sobre esta tierra. Y ese es el secreto. Si nosotros nos centráramos más en conocer de Cristo Jesús, en asimilar su esencia, en comprender su persona, su forma de ser, y no solamente eso, sino desear con todo el corazón vivir, vivir esa vida, que Él viva su vida en nosotros, pues entonces nuestras vidas serían muy diferentes y serían transformadas. Yo necesito cambiar, ustedes necesitan cambiar, todos necesitamos cambiar como creyentes. Estamos en esa metamorfosis que vemos en el capítulo 12 de Romanos. Estamos en esa transformación, pero por eso es que necesitamos el poder de Dios. Yo por mis fuerzas no puedo cambiar. Nadie por sus fuerzas puede cambiar. Necesita el poder de Dios para que le cambie, necesita el poder de Dios para que le transforme. Pero es que ese poder lleva bastante tiempo. Lleva tiempo dependiendo de su entrega, dependiendo de su búsqueda y dependiendo de su fe, por supuesto, sobre todas las cosas. Pero es cierto, Dios a veces espera que su transformación sea paulatina. Pero Dios también puede hacer la transformación inmediata. El nuevo nacimiento fue algo inmediato. La resurrección será algo inmediato, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, será en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, y entonces brillaremos con el mismo resplandor del cuerpo de la gloria de Cristo. En un abrir y cerrar de ojos, en un instante. Y dice el apóstol Pablo en Colosenses, cuando el Señor Jesucristo nuestra vida se manifieste, entonces nosotros nos manifestaremos juntamente con Él en gloria. Será en un instante, será en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, bueno, para nuestra mente y para nuestro corazón el Señor lo está haciendo poco a poco, pero eso no quiere decir que no sea poder de Dios. Eso no quiere decir que Dios no nos esté transformando, que no sea su propósito. Es el propósito de los creyentes que han olvidado esto, que han olvidado este centro.
Hay diferentes ejemplos, entre varios ejemplos está Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon, como lo decimos de forma latina. Este fue el príncipe de los predicadores, ese es su apodo, el príncipe de los predicadores. Era un pastor de hace ya bastantes años y tenía una calidad de predicación y una forma de predicación maravillosa. En un tiempo en donde no existían bocinas, en donde no existían efectos visuales ni nada, él hizo una iglesia enorme, hizo un instituto bíblico, les enseñó a muchas personas a predicar. Ahora, ¿cuál era el secreto de Charles Spurgeon? Su secreto era hablar de Cristo por sobre todas las cosas. Y a él no le importaba ni el contexto, por así decirlo, ni ciertas otras formas, como se interesa ahora. Si él hablaba de Sansón, iba a hablar de Cristo. Si hablaba de Abraham, iba a hablar de Cristo. Si hablaba de Jeremías, el profeta, iba a hablar de Cristo. Sin importar qué, su mensaje se centraba en Cristo Jesús. Si era algo cuestión del arrepentimiento, bueno, empezaba a hablar sobre evangelismo inmediatamente, hablaba sobre Cristo. Si la Biblia, si la palabra de Dios hablaba de la belleza, de la sabiduría, de la palabra de Dios, todo eso hablaba de Cristo Jesús. Y él tenía razón, por supuesto, pues toda la palabra de Dios embellece y nos enseña y expresa a Cristo constantemente. Es cierto que en su resplandor mayor y más importante vino cuando sucedió el Nuevo Testamento y vino el Espíritu Santo a inspirar a todos los santos hombres de Dios. Los grandes apóstoles y estos grandes misioneros, grandes evangelistas, Marcos, Lucas y todos ellos fueron inspirados de una forma maravillosa por el Espíritu Santo. Pero el Antiguo Testamento también habla mucho de Cristo. Y eso es lo que no le ponemos tanta atención. No quiero decir que lo hagamos mal o que veamos mal las cosas o que incluso tengamos un cristianismo malo, tampoco digo eso. Lo que digo es que nos estamos perdiendo la verdadera riqueza del Evangelio. La verdadera riqueza es Cristo. Es que yo ya lo sé. Estamos hablando del poder que transforma. Estamos hablando de la sabiduría de Dios que domina todo conocimiento humano. O que más adelante dice el apóstol Pablo, y también en estas sus cartas a los Corintios, menciona que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y esto para llevar cautivo todo conocimiento a la obediencia a Cristo. No quiere decir que todos los hombres se van a convertir, quiere decir que todos los hombres tienen estas fortalezas terribles y que si ellos lo permiten, la palabra de Dios, por supuesto, va a demoler y a destruir todas esas fortalezas hasta el punto en que la gente se sujete al conocimiento de Cristo. O qué decir también del pasaje que está en Efesios, cuando el apóstol Pablo nos habla sobre este conocimiento tan maravilloso de Cristo, que si nosotros nos llenamos de Dios completamente, entonces vamos a conocer. Perdón, si vamos a estar llenos del Espíritu Santo, entonces vamos a conocer la altura, la profundidad, la anchura, habla de todas las dimensiones del amor de Cristo Jesús. Y cuando eso suceda, cuando lleguemos a conocer todas las dimensiones del amor de Cristo Jesús, entonces vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Eso lo menciona el apóstol Pablo en Efesios, que es un conocimiento muy profundo, que Dios nos llene, que Dios nos colme, pero es a través de Cristo, a través del conocimiento de Cristo. Nadie puede conocer y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Cristo Jesús, y el Espíritu Santo no nos va a hablar de ninguna otra cosa más que de Cristo Jesús. Nuevamente, esto es algo que se ha perdido. Bueno, o sea, tenemos que ser bastante claros, ¿no? Ahora vemos muchos mensajes del Espíritu Santo, supuestamente del Espíritu Santo, que hablan sobre poder del creyente, sobre la iluminación del creyente, sobre las riquezas del creyente, que todos seremos multimillonarios, todas esas cosas, cuando lo más importante que viene a hablar el Espíritu Santo es acerca de Cristo Jesús. No tiene ningún otro tema importante. No hay nada más valioso. El Espíritu Santo viene a hablar de Cristo. Y es entonces donde nos tenemos que centrar. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Quiero entender más de Cristo Jesús. ¿Cómo está usted con el poder de Dios? ¿Cómo está usted con la sabiduría de Dios? Bueno, ¿no será que le hace falta más conocer de Cristo? Pero toma en cuenta que para conocer a Cristo no se trata de conocer su historia. Es que soy maestro o soy predicador de la palabra, así que me conozco de principio a fin la historia de Cristo. Bueno, pero ¿la vive? ¿Está viviendo? ¿Es un seguidor, seguidora de Cristo? Ese es el problema. Ese es el problema. El conocimiento
No sirve de nada si solamente se queda en conocimiento, más bien dice el apóstol Pablo en una parte, y pienso que se aplica en esa situación, el conocimiento envanece. El amor es el que edifica. ¿Estoy dejando que mi amor crezca? ¿Estoy dejando que mis pensamientos se acerquen más a los del Señor? ¿Cómo está mi forma de ser? ¿Cómo está mi forma de vivir? Y sobre todo, ¿dónde está mi pasión? ¿Dónde está mi pasión? ¿Dónde está mi propósito? ¿Dónde están mis deseos? ¿Cuál es mi primer pensamiento cuando despierto? El último, al irme a dormir. Debería ser Cristo. Y debería ser Cristo precisamente porque todos necesitamos ese poder. Todos necesitamos esa manifestación. Todos necesitamos esa sabiduría. Los apóstoles triunfaron, los apóstoles echaban fuera demonios, los apóstoles llegaron a tener ese poder. ¿Por qué? Porque su conocimiento era Cristo. Y dice el apóstol Pablo, me propuse no saber nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. No fui con ustedes de una manera elocuente, sabia, bonita, un modo de hablar muy hipnotizante. Solamente me propuse conocer a Cristo y a este crucificado. Tomen en cuenta también, y lo que es muy interesante, la última vez que estudiamos, al ver estos pasajes, contemplábamos algo, y espero que lo vean ustedes también, el ataque del diablo, precisamente sobre el mensaje de Cristo. Y es que la idea es alejar a la gente de Cristo Jesús, en todo sentido. La idea es poner, sea una mujer, sea un hombre, sean muchos hombres, sea un séquito de santos, sea un séquito de ángeles o lo que sea, pero que estén estorbando la imagen, la presencia, el resplandor y la gloria de Cristo Jesús en la mente de la gente y en el corazón de la gente. Que la gente deje su devoción por Cristo y empiecen a tener devoción al santo tal, al fulano de tal o a la fulana de tal, sea santísima o lo que sea. ¿Por qué? Porque la idea es desenfocarse en Cristo. Y simplemente si se desenfocan en Cristo, entonces lo más seguro es que terminarán en condenación. Eso es casi definitivo. Pero a veces los creyentes también nos desenfocamos en eso. A veces los creyentes nos enfocamos tanto en las cosas doctrinales o, como mencionaba hace algún momento, en las situaciones éticas. ¿Cómo está el caso de los legalistas? Si usted, mujer, usa pantalón, usted se va a ir al infierno. ¿Dónde está su relación ahí con Cristo? ¿Qué tiene que ver eso con la relación que tiene esa mujer con Cristo? ¿Qué tiene que ver Dios hablándole a esa mujer y cómo debe vivir, cómo debe actuar y cómo debe ser transformada su vida? No estoy diciendo que sea bueno, no estoy diciendo que sea malo, tampoco estoy del lado de los legalistas en ningún sentido. Estoy hablando qué le dice Dios en su corazón y cómo está su relación con Dios. ¿Qué piensa de Dios? Entonces, ese es el enfoque que nosotros tenemos constantemente que tener y centrarnos y centrarnos. En el evangelismo pasa bastante también. En el evangelismo, bueno, y entonces, ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué permite los sufrimientos? Pero eso no es evangelismo. Es cierto, son preguntas filosóficas muy interesantes y tienen su respuesta todo a lo largo de la Biblia, pero si nos centramos en estas cosas, vamos a pasar muchísimo tiempo a hablar y esas personas nunca se van a convertir. ¿Por qué? Porque nunca les dio a Cristo. Cristo es el centro. Lo que el diablo quiere es que apartemos todos nuestra mente de Cristo Jesús. Y en el caso del evangelismo, hay personas concretas en su pensamiento. Yo le pedí al Señor que sanara a tal familiar, que sanara a tal persona que tenía enferma y no lo hizo. Así que yo de ahora en adelante ya no creo más en esa persona. ¿Y eso qué tiene que ver con Cristo? Nada, absolutamente nada. Es que Cristo no lo hizo. Cristo tomó los pecados de esa persona, sin importar quién sea, y los cargó sobre sí. Por su llaga, esa persona tiene esa sanidad. Pero ¿qué pasó? Esa persona no lo quiso. Esa persona no quiso la salvación, esa persona no quiso la vida eterna o esa persona no quiso la sanidad, porque ni siquiera la creyó. Entonces, ¿qué tiene que ver Cristo ahí? ¿Cuál es el problema de Cristo? Pero las personas no entienden y las personas se enfrascan en desviaciones y cualquier desviación, incluyendo la familia, incluyendo los hijos, incluyendo quien sea,
Cualquier desviación que nos aparta del conocimiento de Cristo puede llegar a ser tremendamente dañino. Puede llegar a ser. Depende de nosotros. ¿En dónde está mi enfoque? ¿Qué es lo que pienso? ¿Cuál es mi convicción? ¿Tiene problemas en su familia? Bueno, Cristo Jesús es el que tiene el poder. Y en el conocimiento de Cristo Jesús es donde usted va a encontrar el poder y en donde va a encontrar la sabiduría. ¿Qué es lo que necesito hacer yo para que mi familia sea transformada? ¿Qué es lo que necesito hacer yo para que mi familia sea salva? Porque su familia tiene que ser salva. Sus hijos tienen que ser salvos. Ellos no vienen salvos ya de por sí. Puede ser que haya ciertas promesas, pero ellos tienen que tomar su propia decisión por Cristo. ¿Y sabe qué? Ellos van a conocer el pecado. Y van a conocer el pecado y van a decidir o el pecado o a Cristo Jesús y la salvación. Lastimosamente hay muchos que eligen el pecado y por supuesto la condenación. Hay muchos así. Entonces, ¿en dónde está el secreto? ¿En dónde está el secreto para llegar a esos corazones, para llegar a esas vidas? Que el cristianismo no sea una cuestión de la niñez, porque para muchos el cristianismo lastimosamente es una cuestión de la niñez. Bueno, es que de niños me llevó, o de niño, de niña, me llevó mi papá, mi mamá, mis padres, me llevaron a la iglesia, así que yo me acostumbré. Y el cristianismo solamente es una costumbre. Pero el cristianismo se vuelve vivo y poderoso hasta que nos centramos en Cristo Jesús, hasta que nos centramos en Él. No se trata de imponerle a la familia, no se trata de someter a la familia, no se trata de tener en una disciplina estricta a la familia, porque al final todo eso nos va a servir. Se trata de mostrarles quién es Cristo Jesús. Se trata de hablar de Cristo Jesús. Se trata que Él sea mi pasión, mi sentido, mi ser, mi amor, todo lo que hay en mí. Entonces, aquellos que están cerca de mí, entonces van a aprender, van a escuchar y van a querer saber lo mismo. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Los llamados, nosotros hemos sido llamados y el Padre Celestial nos ha dado en su Hijo Jesucristo el secreto de todo, los misterios de todo, las bendiciones, todas las bendiciones que nosotros necesitamos, por favor entiendan. Y es que también se escuchan otras situaciones, es que necesita mi cobertura a otras personas de hoy. O necesitamos la cobertura del supuesto tal. Usted ya tiene a Cristo. Si tiene el Espíritu Santo, ya tiene a Cristo y no necesita ninguna otra cobertura. Solamente necesita poner su confianza en Cristo Jesús y perseverar en Él, en quién es Él, en cómo haría las cosas, qué es lo que Él decide, cuál es su pensamiento, que Él sea su deseo constante. Vea, así como David. David era un adorador porque todo el tiempo pensaba en Dios, todo el tiempo buscaba a Dios, todo el tiempo anhelaba a Dios. No quiero decir que no hacía otras cosas, él era un rey, llegó a dirigir un pueblo y antes de ser rey él era un general, el principal general de su pueblo. Por supuesto que hizo muchísimas otras cosas más, pero siempre en su corazón, su amor, su anhelo, su dedicación era Dios, lo que él había hecho, lo que él era. Y que David quería que Dios hiciera cosas grandes y maravillosas que había escuchado, que le habían enseñado, quería que hiciera cosas grandes y maravillosas en su vida. Ese era su anhelo, ese era su deseo. ¿Los creyentes son así? ¿Será que somos así? ¿Será que nos disponemos a la voluntad del Señor? ¿Será que el Señor es nuestro Señor? Y si no es así, empecemos a disponernos. ¿Por qué? Porque si mi Señor es pequeño, mi problema será demasiado grande. Pero si mi Señor es inmenso, inconmensurable, mi problema será diminuto. ¿Cuál es mi convicción? ¿Cuál es mi convicción? Cuando a Ezequías le enviaron las cartas, el rey Sennacherib diciéndole, no le creas a tu Dios, que no te engañe tu Dios. Mira, todos estos pueblos, sus dioses, los he vencido a sus dioses y a los pueblos. Que no te venza, que no te mienta tu Dios, no le creas. ¿Qué hizo Ezequías? Llevó sus cartas delante del templo de Dios y se las entregó hacia el Señor. Mira lo que está diciendo este rey. El Señor le dio la victoria precisamente por esa confianza, por esa convicción, por esa seguridad, por esa entrega.
No es confianza en mí, no es confianza en lo que Dios me ha dado, es confianza en quién es Cristo Jesús y en que estoy perseverando y que Él es inmensamente mayor que cualquier problema y cualquier dificultad que tenga en mi vida. No hay nada más grande. ¿Por qué? Porque al tener a Cristo Jesús ya tengo el poder de Dios. No necesito otro poder, no necesito otro bautismo, no necesito ciertas coberturas, lo necesito a Él. Lo que pasa es que a veces no lo buscamos. Buscad y haréis. No lo buscamos. O lo buscamos un día, o lo buscamos una semana, lo buscamos 2 semanas. No perseveramos, no seguimos adelante. Y no seguimos adelante porque no hay convicción. No existe nada más grande que Cristo Jesús sobre esta tierra y su sabiduría es por sobre todas las cosas. Ahí está embebido todo conocimiento y en él va a encontrar la respuesta a todo. ¿Usted tiene dudas sobre algo en su vida? ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer? Empieza a leer qué es lo que hizo el Señor Jesucristo. No quiero decir que específicamente ahí va a encontrar la respuesta, pero Dios le va a hablar a través de la vida del Señor. Ahí está la sabiduría. ¿Hay problemas en mi familia? ¿Hay dificultades? ¿Hay situaciones complicadas? Empiece a ver qué hizo el Señor. ¿Cómo maneja el Señor las cosas? ¿Cuál es el pensamiento del Señor? Empiece a meditar. No simplemente concluya y no simplemente decida lo que el predicador o lo que los maestros concluye y quieren que usted aprenda. Usted medite, usted piense, usted decida. Bien, ahora pasamos al versículo 25. Bienvenidas a todas que se han conectado. Estamos en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25, para que tengan siempre sus Biblias. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Bueno, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos entender? No quiero decir que sean malas las medicinas, no quiero decir que sean malas las terapias psicológicas, no quiero decir que sean malas las terapias en grupo, todo eso es bueno, es importante hacerlo, pero debemos tener una convicción, debemos tener una seguridad y la seguridad es que esa medicina, que esos métodos, que esas terapias, que esas fórmulas no sirven de nada sin el poder de Dios y que el poder de Dios es mayor que todas esas cosas. Aún así, eso no quiere decir que Dios no vaya a usar esas cosas. Dios puede usar esas cosas como inmediatamente puede quitarnos todo, así como muchas veces lo ha hecho. Dios nos ha ayudado de muchas maneras, en muchas formas, en nuestros huesos, nuestros órganos, de formas que nosotros ni siquiera entendemos y jamás lo vamos a comprender. Pero al mismo tiempo, a veces Dios nos deja ciertas cosas, ciertas dificultades, ciertas enfermedades para que nos acordemos, hey, yo estoy aquí siempre cuidándote, siempre estoy cuidándote. Y mi poder, ¿qué dice aquí? Es más fuerte. Lo débil de mí es más fuerte que todo el poder de los hombres. Y lo más necio de Dios es lo más sabio, es más sabio que cualquier otro conocimiento, que cualquier otro pensamiento que los seres humanos puedan tener. ¿Por qué como creyentes se nos ha olvidado tener esa convicción? En este momento la idea es no que el camino sea este y el camino sea aquel, sino tener la convicción y tener la seguridad que Dios tiene las respuestas y que Dios tiene el poder que necesitamos para lo que queremos hacer. Ahora, por supuesto que tenemos que trabajar y tenemos que hacer diferentes cosas, pero sin olvidar la convicción y la seguridad y nuestra búsqueda. Al tener a Dios, al tener a Cristo Jesús, lo tenemos todo y tenemos más que suficiente. No necesitamos otras bendiciones, no necesitamos otras ministraciones, no necesitamos ninguna otra cosa más. Al final recuerden que nosotros estamos aquí no para servir a los hombres, porque para servir a los hombres está bien, ahí están los espectáculos, ahí está el entretenimiento y están diferentes otras cosas que incluso ya están adentro de la iglesia, pero para servir a Cristo. Para servir a Dios, tenemos que hacerlo como Él dice y con el poder que Él tiene. El poder ahí está. Y es más fuerte que cualquier otra cosa que el ser humano pueda hacer o pueda pensar. Pero el problema es nuestra convicción. Le oramos a Dios, pero vamos corriendo a alguna cosa u otra. Le oramos a Dios. ¿Y qué pasa con el temor? ¿Qué pasa con la duda? Bueno, si hay dudas, perseveremos en esa convicción, en esa seguridad. Vea, ahí está su debilidad. Y es importante que deje de tener ya esa duda.
Lo que Dios sabe, lo que Dios hace es mucho más importante, más fuerte y más valioso que cualquier hombre pueda hacer. Más importante. Y a veces el Señor nos deja en esas situaciones en donde el ser humano no tiene ninguna respuesta, sin importar a qué médico visite, sin importar qué haga. Pero es entonces donde entra Dios y en donde entra su poder y en donde entran sus facultades y usted ve qué milagros pasan. Y las gentes de ciencia, los grandes estudiosos, terminan sorprendidos. Nosotros no deberíamos estar sorprendidos. Para nosotros debería ser común los milagros, las maravillas del Señor. Ahora, ¿qué pasa? Que todo esto, que de todo el poder de Dios y la sabiduría de Dios está embebida en Cristo y ese es el mensaje principal, Él es el centro. Ahora, la única forma de conocer a Cristo Jesús es por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos revela al Señor Jesucristo. Dice el Señor, Él, hablando del Consolador, o sea, hablando del Espíritu Santo, Él os recordará todo lo que yo os he hablado. Él os recordará todo lo que yo os he hablado. O más adelante el Señor Jesucristo también les dice a sus apóstoles, muchas cosas tengo para darles, muchas cosas tengo para decirles, pero en este momento no las podréis sobrellevar. Eso quería decir después, sí, ya las van a sobrellevar. ¿Quién las va a decir? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a hablar. Es el Espíritu Santo el que va a mostrar. Entonces, ¿cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo está nuestra obediencia? Esto es muy importante. El Espíritu Santo tiene como propósito, como misión, hablarle al mundo precisamente para que se convierta el mundo, para que se arrepienta el mundo, para que se aleje de su pecado. ¿Es esa nuestra disposición? ¿Es esa nuestra búsqueda? Cuando le hablamos a alguien más de Cristo Jesús, ¿cómo le hablamos? ¿Cómo le mostramos la palabra de Dios? ¿Será que va con látigo? ¿Será que va con vara, como menciona el apóstol? ¿Será que va en el amor de Cristo? No hay ningún problema, no hay ninguna situación. Crea en Cristo Jesús y entonces será multimillonario, como es el evangelio actual de muchos, lastimosamente. Vea, es por eso que tenemos que aprender las palabras del Espíritu Santo. Es por eso que tenemos que saber qué es lo que dice el Espíritu Santo, qué es y la forma como el Espíritu Santo expresa la vida del Señor Jesucristo a través de nosotros. Es por eso que nuestra misión, nuestro compromiso y propósito es saber más y más y más de nuestro Señor Jesucristo. Y si piensa que ya lo sabe, mejor piense que no lo sabe y siga buscando, siga perseverando. A veces cuando llegamos a ese ya me lo sé todo, en realidad es orgullo espiritual. No lo sabemos. Y entonces sigamos perseverando. Nos hace falta bastante. Nos hace falta bastante porque todavía no somos como Cristo. Cuando seamos como Cristo, cuando estemos llenos del poder de Dios y de toda la plenitud de Dios, como dice el apóstol Pablo en Efesios, pues entonces sí, ya conocemos bastante de Cristo. Pero mientras tanto nos hace falta y sigamos perseverando porque le garantizo que todavía no ha visto cosas maravillosas como las que Dios quiere mostrarle si usted sigue perseverando, si usted sigue adelante. Cosas maravillosas tiene el Señor preparadas para todos nosotros. Y simplemente tenemos que tener la convicción. Lo más necio de Dios es más sabio que todo el conocimiento de los hombres, que toda la sabiduría de los hombres, que todos los logros de los hombres. No importa que sea. Solamente póngase a pensar, creo que fue el año pasado, hace 2 años, no recuerdo bien, el telescopio más grande del mundo, aunque está fuera del mundo, está en el espacio, es el James Webb. Y entonces dijeron los astrónomos y todos los científicos, ahora sí vamos a ver el fin del universo, el tope del universo, o como sería en realidad el principio del universo, donde pensaban que el Big Bang, hasta donde había llegado, toda esa resonancia del Big Bang. ¿Y qué sucedió cuando pusieron el telescopio carísimo? Fue algo monumental lo que hicieron, pusieron el telescopio, ahora sí vamos a ver el fin del universo. El universo seguía, el universo seguía adelante. Dijeron, bueno, vamos a ver ese principio del Big Bang, o sea, los límites del universo, y entonces lo que vamos a encontrar es gas, ¿no? Galaxias, nubes de galaxias, estrellas y demás. Es lo que encontrar.
De tal manera que se quedaron completamente perplejos y no tienen, y todavía siguen sin tener la menor idea qué pasa. El ser humano no sabe. El ser humano no tiene ninguna idea. Pero ¿qué dice el apóstol? Lo más necio de Dios es más sabio que los hombres. Bien, ahora pasamos al versículo 26. Siempre tengan sus Biblias abiertas, por favor. Capítulo 1, 1 Corintios, versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Muy interesante estos pasajes. No sé cómo se ve cada quien, esto es entonces donde cada quien debe juzgarse. Pero estoy bastante seguro que el concepto de muchos es, bueno, predicar o evangelizar es para esa persona se mira como especial, como que se ha dedicado, como que se ha esforzado, no es para mí. Y así he visto a muchos, de hecho, así he visto a muchos creyentes. Aquella persona sí tiene fe, entonces que esa persona ore. La intercesión, obviamente no estoy hablando de la intercesión en este momento, pero la intercesión es muy importante y sí es importante orar unos por otros, es muy importante. Pero hay que tener cuidado con las convicciones que cada quien tiene. Esa persona sí sabe orar o esa persona sí puede orar, yo no puedo orar. Bueno, aquí es muy interesante el término porque está hablando al concepto de cada quien. El apóstol Pablo está hablando del concepto de cada quien. Y si usted es una persona que dice, bueno, yo no puedo orar, pues por eso le escogió Dios. Si usted dice, yo no puedo predicar, por eso le escogió Dios. Y cada quien tiene que escuchar el llamado del Señor, ¿no? Y cumplirlo, si desea cumplirlo. Usted puede ser que diga, yo no puedo evangelizar. ¿Por qué cree que le escogió Dios? Dios le escogió sabiendo que no podía, precisamente para Él mostrar su poder a través de usted y revelarlo al mundo, ser una luz al mundo y avergonzar a este mundo, precisamente en su maldad, por su pecado, por su injusticia y por su rebelión contra Dios. Para eso nos eligió Dios. Dios no nos eligió y es muy interesante ya que está la situación de los elegidos, ¿no? ¿Qué es lo que Dios vio? Y aquí vemos apenas una parte, apenas un detalle. Una de las razones por las cuales Dios nos eligió es porque no podemos, porque somos incapaces, porque somos débiles. Ahora, cada quien tiene que tener su concepto. No digo que el apóstol Pablo nos está insultando o que menos la Biblia, no nos está insultando, sino que cada uno de nosotros tenemos nuestro concepto de yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto que me piden, yo no puedo hacer esto de enseñar, no puedo hacer esto de predicar. Cuando yo empecé a predicar, a enseñar, perdón, hace muchos años, yo no quería. Y yo de hecho huí varias veces de la idea de predicar. No quería, no podía, sentía que no podía. Pero es el concepto de cada quien. Claro, entonces Dios empuja, Dios obliga, Dios esfuerza. Dios dice, vas a hacer esto, tienes que hacer esto, debes hacer esto. Y hay ciertos momentos donde literalmente Dios lo empuja a uno. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros y Él nos está respaldando y Él nos está cuidando. Y Él es nuestro poder, nuestra sabiduría, nuestra bendición. Y Él es el que estará con nosotros. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Obedecer, salir adelante, perseverar. Entonces, no estoy hablando en sí que Dios, perdón, que el apóstol nos diga a todos necios, aunque puede ser que sí seamos necios en muchos sentidos, eh, pero creo que ataca un poco más al concepto de cada persona. Solamente consideren a esos 11 discípulos, ¿no? No eran hombres de letras. Los mismos judíos se los dijeron, estos que no tienen letras, ¿por qué hacen todas estas cosas? Bueno, porque estaban predicando al Mesías, estaban predicando al Hijo de Dios. No estaban hablando de sí mismos, no era una sabiduría aprendida en alguna escuela especial,
Era la sabiduría que había traído Dios, la justicia que había traído Dios, y como dice acá, el mismo poder de Dios sobre esta tierra vino a través de Cristo Jesús. Si nosotros hiciéramos todo para Dios y todo en nuestras familias, para alabanza y exaltación del nombre de Cristo, yo pienso que serían las cosas muy diferentes. No se trata de Dios transforma a mi familia porque está muy mal y entonces necesito que la transformes. Se trata de su vida es una alabanza y una exaltación a Cristo Jesús por su obra, por su misión en la cruz, por su sufrimiento y su sacrificio. Es su vida una exaltación a eso y una revelación de eso. Es lo que tenemos que preguntarnos y es lo que tenemos que perseverar. Dejar de poner nuestra mente en lo que no somos o en lo que no tenemos. Porque sí, claro, no somos grandes predicadores, así como este que mencionaba, Charles Spurgeon. No somos como él. Y tal vez nunca lo seré, pero no importa, porque lo que quiero es que el Señor haga más de mí. Y esa es la enseñanza. Y de hecho, esa es la enseñanza de Charles Spurgeon. Y es la enseñanza de todo gran predicador. Enseñar a Cristo Jesús, no enseñar cosas bonitas, no enseñar ética, no enseñar moral, enseñar a Cristo. Es que es a Cristo a quien el mundo necesita. Ya después se dedica a la moral. Es más o menos como vimos en Romanos. ¿A qué se dedicó el apóstol Pablo? Se dedicó a hablar y a exponer todo de Cristo Jesús. Toda su obra, la justificación, la reconciliación, la muerte, etcétera. Incluso terminó hablando sobre el pueblo de Israel. Al final, los deberes cristianos, o sea, la ética. ¿Está bien? Eso es lo que ahora nos toca a nosotros hacer. Cristo Jesús hizo esta obra monumental. Y todo esto nos pasa a nosotros y es nuestra ganancia y nuestra bendición gracias a Cristo Jesús. Ahora, a ustedes les tocan los deberes cristianos, ¿no? El Evangelio no son deberes cristianos. Los deberes cristianos son importantes y hay que hacerlos y hay que cumplirlos. Y a veces los creyentes no los cumplen y eso es desobediencia. Pero el centro de todo es Cristo. Y como Cristo, yo debo ser su discípulo. Pero es que no puedo, y es lo primero que viene a nuestra mente. ¿Cómo puedo seguir la vida de Cristo? ¿Cómo puedo ser como Cristo? Bueno, lo necio del mundo, lo débil, lo pobre, lo pequeño. El Señor le eligió por eso. Diría yo, hay más cosas, pero por eso hablaba de la predestinación. Una de las razones por las cuales el Señor nos eligió es porque no somos los grandes del mundo, los más sabios del mundo, los más ricos del mundo, sino porque somos los más despreciados y porque nosotros nos despreciamos a nosotros mismos. Y nosotros nos seguimos despreciando a nosotros mismos y pensamos, bueno, Dios, no soy un gran predicador o predicadora, no soy un gran maestro o maestra. ¿Y usted qué sabe si es Dios moviéndose en su vida? Es ahí donde tiene que poner su confianza, es ahí donde tiene que poner su fe, es ahí donde tiene que poner su seguridad. Y no se trata de ser como este, como aquella, como aquí. Se trata de ser yo en Cristo y que Él se glorifique a través de mí. Con esto no le estoy diciendo no tiene que estudiar, por supuesto tiene que estudiar. Tiene que centrarse en la palabra de Dios, tiene que conocer muy bien la palabra de Dios, pero dejemos de quitarle su título y su centro a Cristo. Cristo es el centro de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es Él el centro y es a Él a quien tenemos que predicar en todo momento. Entonces, si usted se siente débil, si usted se siente incapaz, enhorabuena. Eso es precisamente lo que le sirve a Dios. Eso es lo que Dios necesita. Y de hecho, esa es la razón por la cual Dios le ha elegido. Es que aquella persona sí puede evangelizar, tal vez lo ha hecho y tal vez tiene experiencia, pero esa persona no puede hacer lo que usted puede hacer en Cristo. Esa persona puede hacer lo que esa persona puede hacer en Cristo, si así lo decide. Pero usted, lo que usted puede hacer en Cristo, esa parte. Y nadie más lo puede hacer, solamente usted. Y solamente Él quiere glorificarse a través de su vida, de cada uno. El punto es quién lo va a permitir.
¿Quién lo desea? ¿Se dan cuenta? Dejemos de poner nuestra vista en lo que dicen las demás personas, dejemos de poner nuestra vista en los grandes eruditos, los grandes conocedores. Aprovechemos lo bueno, tomemos lo bueno, pero el Señor nos ha elegido a todos y a cada uno precisamente para predicar su palabra y dar el mensaje del Señor Jesucristo, porque lo que usted puede hacer no lo puede hacer nadie más. Y usted lo que puede hacer, lo puede hacer nada más en Cristo, en Dios, con su poder, con su fuerza. Y para eso le eligió Dios. Muy interesante. Muy interesante porque los creyentes se han alejado de eso, se han apartado de eso. Ahora los servicios o el servicio a Dios es darle la mano a la gente, tal vez irla a sentar a algún lugar o algo así, pero cada uno de nosotros hemos sido elegidos para glorificar a Dios, para reflejar al Señor Jesucristo, para hablar de ese testimonio glorioso de nuestro Dios y por supuesto que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y esto para avergonzar incluso al mundo, para que el mundo nos vea y vea el resplandor de Dios en nuestra vida y por supuesto la imagen del Señor Jesucristo en nuestras vidas y que estén arrepentidos, ya sea que se arrepientan para salvación o al menos que se queden callados. Que el poder de Dios sea tan resplandeciente, tan maravilloso que se tienen que quedar callados. A veces ese es el efecto en los no creyentes. De hecho, el apóstol Pablo nos va a hablar del efecto de Cristo en los no creyentes, que huelen a Cristo, pero huelen en nosotros a Cristo, pero un olor de muerte para muerte. Vean qué disposición. El apóstol Pablo nos está hablando de nuestra disposición, especialmente si vamos a evangelizar, pero en todo sentido, de todo creyente tenemos que evangelizar. Si el evangelismo no es algo de solamente los sábados o en un momento que nos dispongamos a hacer una visita, el evangelismo es en todo momento y a todas las personas que conocemos o están a nuestro alrededor. Tenemos la obligación de reflejar a Cristo. Tenemos la obligación de que Él sea la gloria, de que Él sea el exaltado y todo lo bueno que tenemos, pues es de Él. Y todas las victorias son de Él también. Ahora dice versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Otra cosa que se ha olvidado. Es que tal persona tiene tantos estudios, ya ha estado en tantos seminarios, ha sacado tantos títulos. Por supuesto, es un gran orador, es un gran expositor de la palabra de Dios. Es que tal persona ha tomado tanto sacrificio, ha entregado tanto su vida, por supuesto que esa persona, por eso merece todos estos bienes y este poder y este reconocimiento. No, ninguno de nosotros merecemos ningún reconocimiento. Por eso dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, todos nosotros somos débiles, vanos, inútiles, desconocidos, y es por eso que fuimos elegidos. Y es por eso que si nosotros hacemos una obra para Dios, no somos nosotros. Si Dios hace algo en nuestras vidas y transforma a alguien más, no somos nosotros. Es Él. Siempre es Él. Siempre ha sido Él. Consideren quién es el que está hablando. El que está hablando es el apóstol Pablo. Y él está diciendo de su propia persona. Él que entregó tanto, él que dio tanto, él que hizo tanto. Pero dice el apóstol Pablo, y lo vamos a ver constantemente, y especialmente en estas cartas de Corintios, vamos a ver, no, no soy yo. No soy yo el que hace la obra. No soy yo el que merece la recompensa. No soy yo el que merece el reconocimiento. Que merece el reconocimiento es Cristo Jesús y nadie más. Solamente Él. Él es el que hace la obra. Nosotros solamente somos colaboradores. Por eso empezamos con en el primer capítulo, cuando el apóstol Pablo habla de que hay desórdenes entre ustedes y ustedes, ¿por qué? ¿Por qué se ponen a decir, a hacer bandos? Unos son de Pablo, otros son de Apolos, otros son de Pedro. ¿Por qué hacen eso? ¿Acaso alguien merece algún reconocimiento entre nosotros? Nadie, nadie. El único que merece el reconocimiento es Cristo. Cristo es quien nos dará la corona, cada quien. Eso también lo sabemos. Pero a mí que nadie me alabe, que nadie me diga nada. Que nadie se haga de mi grupo, que nadie se sienta como de mi lado, o que tiene mi cobertura, o que tiene mi presencia, o que tiene mi bendición. No, nada en mí importa, porque en mí se ha manifestado el poder de Dios, es Él.
La gloria de Dios, el resplandor de Cristo es Él. Todo lo bueno que hay en mí es Él, no yo. Por eso no puedo jactarme. No merezco nada. Pero Cristo lo merece todo. Por eso digo, se ha olvidado. Se ha olvidado porque ahora hay tantísimo reconocimiento a tal persona, tantísimo pensar sobre tal otra persona. Es que necesito que tal ore por mí, es que necesito que el otro ore por mí, o que diga unas palabras, o que me dé profecía. Y todas esas cosas que cada quien decide qué es lo que va a pensar al respecto, ¿no? Pero no hay jactancia y no debe haberlo en la iglesia del Señor Jesucristo, empezando por los pastores, empezando por los maestros. No debe existir jactancia. También los diáconos, ancianos, quien quiera que sea, o presbíteros, perdón, no debe existir jactancia en la presencia de Dios. La gloria es de Él completamente. Es Él quien da la corona y el galardón, pero eso es Él. A nosotros nos toca servirles y serle fiel, nada más, ser fiel a Dios. Versículo 30, estamos terminando ya el capítulo. Mas por él estáis vosotros en Cristo. Versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bien, estas características muy importantes. Cristo ha sido hecho, nos ha sido hecho por Dios, sabiduría. Todos los secretos de la bendición, todos los secretos de la espiritualidad, todos los secretos de los dones espirituales, de los frutos espirituales y de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, todo está embebido o escondido o unido al conocimiento de Cristo, irremediablemente. Empezando porque la gracia vino gracias a Cristo Jesús. Y entre eso interviene la sabiduría, ese conocimiento maravilloso. La expresión de la sabiduría o el, los términos de la sabiduría que nos da el rey Salomón son muy interesantes, ya que Dios, incluso por su sabiduría, es que creó los cielos y la tierra y todo lo formó. Bello, perfecto, excelente, de acuerdo con su sabiduría. Esa sabiduría está a nuestra disposición en la persona de Cristo Jesús, en el conocimiento de Cristo Jesús, en nuestra perseverancia de Él, en nuestra búsqueda de Él. Quien necesite sabiduría, escribe Santiago, que se la pida a Dios. Dios se la va a dar. Dios se la va a dar. Y por supuesto, la expresión que nos da el Señor Jesucristo, ¿quién, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? ¿No? Y entonces el Señor Jesús termina todas esas expresiones lógicas tan maravillosas sobre la oración y dice al final, así, de la misma manera, el Padre dará su espíritu a todos los que se lo piden. Si necesitamos sabiduría, necesitamos pegarnos, unirnos, acercarnos más al conocimiento de Cristo. Justificación, básicamente lo vimos en todos los pasajes, todos los capítulos de Romanos. Ahí vimos la justificación. Muy interesante aclarar, señalar, especialmente en el evangelismo, no hay justificación en nuestras manos. Nosotros no nos justificamos a nosotros mismos en ningún sentido. Nosotros no tenemos justificación alguna. La justificación que tenemos la hemos recibido gracias a Cristo Jesús. No es Jesús hizo la mitad, nosotros tenemos que hacer un poco más, Jesús abrió las puertas, que le oía a una persona religiosa hace muchos años decir eso, Jesús abrió la puerta, así que a nosotros nos toca entrar y subir por medio de nuestras obras. No, la justificación viene a nosotros gracias a Cristo Jesús. Su justicia nos hace a nosotros justos y nada más. Espero que eso quede bastante claro y espero que eso quedó bastante claro en todo nuestro estudio de Romanos. No existe una justificación más allá. La santificación, es por eso que los conceptos de santificación yo no los separo. La santificación posicional, posesional y todas esas cosas que aparecen en la teoría teológica, pero yo no separo la santificación. La santificación la recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a nuestro Señor hemos sido apartados. El problema del creyente es que no vive esa santificación. Y el problema del creyente es, y el trabajo del creyente, la misión del creyente es vivir más y más esa santificación. Esa santificación que recibió de Cristo Jesús.
También hemos comentado al respecto. Y por supuesto, la redención. Cristo Jesús nos ha comprado. Eso es lo que significa redimir. Redimir nos ha comprado, nos ha rescatado. Nos ha rescatado a precio de su propia sangre. Por medio de eso, nosotros hemos sido comprados, rescatados y somos de su posesión. Aquella persona que no quiere ser de Cristo, entonces no está rescatada. Es importante entender eso, porque separamos los dos conceptos. Yo quiero ser salvo, pero quiero vivir mi vida a lo grande, en pecado, por supuesto, ¿no? Porque aparentemente vivir para Dios es aburrido, molesto, irritante, patético y todo lo demás. Y qué divertido es el mundo, ¿no? Qué divertido, alegre y feliz es el mundo. No, es todo lo contrario. Y tiene completamente tergiversados sus conceptos. Vivir plenamente es vivir para Dios. La dicha perfecta solamente la da Cristo Jesús. Este mundo solamente le va a dar momentos de diversión, momentos de excitación, momentos que unos cuantos chocolates se lo pueden dar. Pero Cristo Jesús da dicha perfecta, paz plena en medio del tormento. Nada más le va a dar eso. Ahora, por eso es importante no separar. Em, bueno, nuestras almas están rescatadas. Ya no nos vamos al infierno, no vamos a condenación, sí, pero también mi vida ha sido comprada para Dios. Le pertenece a Él, no me pertenece a mí. No puedo hacer yo lo que yo quiera. Tengo que hacer lo que Dios quiere. Le pertenece a Él. Eso significa la redención. Rescatados, librados, pero comprados. Es lo mismo. Los conceptos están ahí. Y es muy importante no separar los conceptos, porque los creyentes tienden a separar los conceptos. Los creyentes tienden a apartarse. Les encanta la salvación. Qué bueno, me libré del infierno. Qué bueno, qué alegría. No, 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 espérame. Pero ahora su vida le pertenece a Cristo para la voluntad de Él y para honra y gloria de Él. De todas maneras, no se preocupe, porque va a ser mejor para usted. Va a ser mejor para usted, va a ser mejor para su familia. Así que no es ninguna imposición malvada. El malvado es su decisión. Si usted se aparta de Cristo, de ese Señor piadoso, de ese Señor bondadoso, de ese Señor de bendiciones, por ir al mundo a su supuesta libertad en condenación y destrucción. Es una ruina bastante patética. Así que cada quien decide, cada quien decide. Hay muchos cristianos que tienen que decidir. Y ese es el problema de muchos cristianos que están adentro de la iglesia, pero en realidad no son cristianos. Porque se supone que recibieron la salvación y en serio, ojalá, en serio, en serio, en serio, ojalá que sí sean salvos. Pero no parecen redimidos. No parecen santificados. Están justificados, qué bueno, pero no buscan la sabiduría de Dios. Por eso los conceptos son muy importantes. Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más nos hace falta? Ah, bueno, las bendiciones también. Dios dio las bendiciones. Pero da estos conceptos muy elementales porque esta es la base de todas las otras bendiciones, la eternidad, la gloria, la excelencia, el resplandor de los creyentes, todas esas cosas maravillosas que además Dios nos quiere dar, el reino sempiterno que Dios nos quiere dar, como dice el Señor Jesucristo, no temáis manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino, sí, pero la base de todo esto es Cristo Jesús que nos ha entregado esa justificación, santificación y por supuesto se ha hecho la sabiduría que nosotros necesitamos, no solamente para sobrellevar esta vida. Y muy interesante este concepto, pensarlo. La sabiduría de Dios es para que nosotros sobrellevemos esta vida. Ahora, ¿será que no nos va a servir en la eternidad? Por supuesto que sí, nos va a servir en la eternidad, pero es muy importante entender que tenemos que aprender hoy para que nos sirva por toda la eternidad. Hay que aprender hoy para que nos sirva por toda la eternidad andar en esa sabiduría constante. Para que, como está escrito, termina el apóstol.
para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, yo soy débil, yo puedo ser necio, mejor lo voy a decir así, yo puedo ser débil, yo puedo ser necio, yo puedo ser vano, yo puedo sentirme poca cosa, yo puedo insultarme 1000 veces, pero es Dios quien puso en mí a su Hijo Jesucristo, y Él es en mí sabiduría, justicia, santificación, redención, poder, gloria, eternidad, que si manifestará o quiere manifestarse dependiendo de mí, manifestarse de tal manera que este mundo quede completamente avergonzado, para que la gloria sea completa para Él, solo de Él.